Paula Bonomini es bioingeniera, doctora en bioingeniería aplicada a neurociencias, investigadora del CONICET y directora de la carrera de bioingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Soy Luciano Muratore, cofundador de Guru, y en este episodio de Walk the Talk conversamos con Paula sobre los desafíos de la educación en la actualidad y, por supuesto, los desafíos específicos de la bioingeniería. Bueno, Paula, buenas tardes, bienvenida, gracias por hacerte el espacio de estar con nosotros. Quería arrancar preguntándote, primero, que me cuentes un poco cómo fue que te terminaste ligada a la bioingeniería en general. Por ahí, primero en la parte personal, cómo llegaste a estudiar bioingeniería, es una charla que recurrente con los ingenieros en general, cuando me los cruzo siempre les pregunto lo mismo. Y son bastante parecidas las historias, ¿eh? De cómo llegan ¿Ah, sí? a la carrera. Sí, 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 sí. Vamos a hacer, después de todos los podcasts, vamos a hacer Una un estadística. tamizado y vamos a hacer una estadística. Y después te lo Después comparto, sí. pásamela, que me va a ser útil, sí. ¿Cómo llegaste a Bueno, la carrera y después cómo terminaste ligada a esa carrera en el ITBA y que me cuentes un poco qué es lo que están haciendo, ¿no? ok, bueno. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Luciano. Sí, yo estudié bioingeniería hace mucho tiempo, bastante, cuando solamente había una facultad en el país para estudiar bioingeniería, que era la Facultad de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La de oro Eh, verde. La de Oro Verde, claro, y en esa época Oro Verde era todo campo, porque Claro. bueno, la carrera abrió en el 95, en el 85 y yo arranqué a estudiar en el 95. Ahí ya podés hacer cuentas con ese dato. Y bueno, imagínate que era un lugar como un poco también intimidante, sobre todo para mi familia, que decía, ¿de verdad estás segura que querés venir a estudiar acá, sola en el medio del campo, esta carrera tan difícil? Claro. Y bueno, sí, tenía algunos condimentos así un poco interesantes en esa época, y en realidad, que imagino que es el punto en común al que vos te referís, a mí me gustaba todo. Yo en la secundaria realmente era muy curiosa, muy inquieta y bueno, y tenía facilidad para todas las materias y la verdad es que me gustaba todo. Si era por mí, yo elegía hacer todo. Y la bioingeniería pareció como algo que mezclaba dos cosas que a mí me interesaban mucho, que por un lado era la ingeniería, eh, la parte más dura de matemática, de física, y por el otro un tema bastante humanitario, si se quiere, que era la salud, o por lo menos el ser humano, ¿no? Entonces ahí había una conjunción bastante interesante que ninguna de las otras ingenierías podía, eh, podía integrar. Entonces ese fue el atractivo y por qué yo decidí estudiar bioingeniería. Eh, y bueno, y la verdad que estuvo buenísimo. Fueron 6 años muy intensos y también, como te repito, era en Oro Verde, un lugar en ese momento era muy federal porque había gente de todo el país. Hice grandes amigos y la verdad que me dio un montón de cosas la bioingeniería. Y bueno, y después justamente entré en el 95, 6 años más tarde fue 2001. Yo me recibía justamente con la crisis del 2001, eh, y bueno, y no daba como para quedarse a buscar trabajo en el país porque estaba realmente difícil la cosa. Entonces decidí hacer una formación de posgrado en algún otro lugar, para aprovechar esos años, digamos, difíciles de la Argentina. Y me fui a hacer un doctorado a España. Hice un doctorado en el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y después, bueno, una vez que terminé mi doctorado, ellos justamente estaban empezando un proyecto europeo que consistía en una neuroprótesis visual. La Vos hiciste idea tu era doctorado hacer, en neurociencia, ¿verdad? sí, en bioingeniería en realidad, pero bueno, Ok. trabajaba un poco en la parte de neurociencias porque trabajaba con codificación de las células de la retina.
Ok. Entonces, un poco la idea era presentar estímulos a células de retina de conejo y Ujú, ver cómo disparaban y con esos tasas de disparo, cómo codificaban la información que se le estaba presentando. ujú, Entonces, bueno, enganché justo ese proyecto y me uní a ese proyecto europeo y estuve de 2001 a 2006 con mi tesis doctoral y después vuelvo a Argentina. Eh, y bueno, y en Argentina volví con un proyecto de investigación aplicada, que ya venía un poco más para el lado de, tenía que ver con neuronas, porque era estimulación neuronal, en realidad era más estimulación nerviosa del nervio vago, eh, y tenía más que ver un poco con aplicaciones de cardiología. Era una empresa que en su momento se llamaba Guidant, que después fue absorbida por Boston Scientific, que era una empresa de marcapasos de Estados Unidos muy grande, que decidió instalar como proyectos de investigación satélites en distintos países. Bueno, entonces volví convocada por ese proyecto que me pareció interesante y aparte también tenía ganas de probar la investigación aplicada. Así que bueno, ahí hice 2, 3 años en investigación aplicada y después ingresé a CONICET. Así que bueno, después de la aplicada me volví a la investigación básica y empecé a trabajar como investigadora de CONICET hasta que hace un par de años me convocaron por el ITBA para armar el nuevo plan de estudios de la carrera de bioingeniería. Hace 2 años hubo una convocatoria de CONIAU a modificar los planes de estudio que se hace periódicamente para sostener una oferta curricular actualizada. Y bueno, y me convocaron justamente para eso, para diseñar el nuevo plan de estudios y llevarlo a cabo, ¿no? Y llevar adelante la implementación. Así que bueno, así estamos. Paula, y vos, desde esa carrera que cursaste bueno, desde el 95 al 2001 y la carrera del estudiante que entra hoy, ¿qué diferencias son las que más notás? Digamos, no sé, ¿hay habido cambios? Imagino que todo lo que tiene que ver con lo Sí, computacional ha migrado, ha avanzado un montón, pero ¿qué otras cosas sí. son las que vos ves que decís, mira, esto cambió radicalmente? No, hubo cambios abismales, al punto que hoy en día hay trabajos, los chicos trabajan de cosas que no existían cuando yo estudiaba. Hay puestos nuevos directamente de trabajos que antes no existían, todo lo que tiene que ver con analítica de datos, la parte también están empezando a trabajar los chicos en procesos dentro de los hospitales. Todas esas áreas en mi momento no existían, todo lo que tiene que ver con biotecnología, que hoy en día hay un boom enorme en el área de eh, edición génica, están las técnicas de CRISPR que revolucionaron un poco la forma de cortar y pegar ADN de un lado al otro, eh, todo lo que es cultivos celulares. Hay una potencia en el mundo de la biotecnología que en mi época no existía, la microfluídica. Hoy en día los chicos que se reciben, uno de los lugares más buscados son empresas que trabajen con nanotecnología, con microfluídica. Todo eso en mi época era o muy incipiente o ni siquiera existía. Son cambios muy, muy grandes. No obstante, la bioingeniería sigue sosteniendo una particularidad a lo largo del tiempo que es su alta multidisciplinaridad, ¿no? Es una carrera muy, muy amplia. Eh, y bueno, y un poco lo que yo pude volcar ahora en el nuevo plan de estudios en ese sentido fue poder generar en el último año de la currícula un año de formación personalizada, ¿no? Justamente para esto, para que el chico hoy en día se pueda preparar a esa oferta laboral que es muy dinámica y que va cambiando. Hoy hablamos de microfluídica, nanotecnología, y dentro de 5 años quizás estemos hablando de todos otros temas. Entonces, un poco la idea es que en ese último año el alumno pueda, eh, en base a materias selectivas, armarse su combo de formación personalizada de acuerdo a sus intereses y a dónde quiere terminar trabajando, ¿no? Es como un pasito, un escaloncito para
salir un poco más preparado al mundo laboral y en particular al mundo laboral de su interés, ¿no? ¿Qué puede esperar? Hoy es un alumno de secundaria, ¿no? Que está, pues, está buscando como todavía su vocación. ¿Qué puede esperar de ingeniería? El otro día hablaba con alguien que me decía, no, pues tengo mi hijo que está buscando y le gusta la biología y le gusta también las matemáticas, la ciencia, que es un poco lo que me contabas vos en el Sí, principio de la charla, ¿no? sí, Me dice, pero por otro lado, no sé si quiere estudiar acá o si tiene que ir a estudiar afuera, si quiere hacer una carrera de ciencias, porque acá la investigación y el desarrollo, ¿viste? Es más difícil que sí, termine haciendo algo de eso. Entonces digo, bueno, a mí me gusta, la verdad que me gusta como la posibilidad de la educación en Argentina. Tenemos un nivel de educación increíble, realmente. sí, Ayúdame a defender esa tesis. Decime, sí, si tengo la próxima vez sí, que me lo y cruzo, ¿qué le puedo decir respecto a por venderle la carrera de supuesto. ingeniería acá? Sí, mira, a ver, para empezar, acá hay un montón de proyectos nuevos que son de investigación y desarrollo de punta. O sea que tampoco es que necesitamos irnos a otro país para trabajar en la frontera de la tecnología, si se quiere. Eso para empezar. Después, a ver, tampoco hay que ser tan taxativos. Uno puede, que es algo que hacen algunos alumnos del ITBA, uno puede arrancar su formación acá, por lo menos en ITBA, y terminar en una maestría en una universidad de afuera y con la finalización de esa maestría tiene los dos títulos, ¿no? Tiene el título de la maestría en la Universidad de Destino y tiene el título de bioingeniero per ITBA. De tal manera que tampoco es tan taxativo eso. Yo puedo arrancar estudiando acá y, y realmente cuando los chicos, las dobles titulaciones no son tan frecuentes, pero sí lo son los intercambios. En ITBA normalmente los alumnos hacen un semestre en una universidad fuera del país y eso les da una perspectiva que está bastante buena y yo invitaría a esta mamá de este chico que habla tanto de la educación fuera del país a que hable con alguno de estos chicos que estudió en ITBA y probó un semestre fuera para que le haga una comparativa de los niveles de educación. Normalmente lo general es que es mucho más duro y mucho más eh, eh, difícil el estudio aquí en ITBA. Tienen una carga horaria mucho más fuerte y una carga también de trabajo en casa bastante más fuerte. Y una formación básica realmente envidiable, con lo cual yo pondría algunos paños fríos en eso de que toda educación fuera es mejor. Nosotros tenemos realmente un estándar muy alto educativo y lo constatan los mismos chicos cuando salen afuera. Y dicen, no, cuando te vas afuera, olvídate, si acá estás, no sé, 9 horas dedicado al estudio por día, afuera estás 5, 6. Entonces, para ellos es como relajo un cuatrimestre y vuelvo. Con lo cual, yo creo que no tenemos nada que envidiarle. Yo por lo menos fui formada por educación pública de principio a fin, eh, en todos los niveles y cuando estuve haciendo, bueno, salvo el doctorado que lo hice afuera, y cuando hice el doctorado realmente tenía unas bases que me permitieron llevar adelante el doctorado con la mayor de las normalidades. Así que Buenísimo. sí, hay que apostar, porque aparte también de la educación surge la investigación, ¿no? Total. Si bien, si bien uno reniega bastante del sistema científico argentino, no todos los países tienen un sistema, un CONICET, que es una fuente laboral para investigadores, para que puedan hacer investigación acá y puedan generar proyectos de vinculación tecnológica. Yo actualmente, por ejemplo, soy como investigadora de CONICET, estoy participando de dos proyectos de vinculación tecnológica entre CONICET, la Fundación Sadowski y una empresa. Entonces, eso también genera, digamos, un derrame hacia la sociedad y hacia el mundo productivo, que son las empresas, que es muy importante también. Excelente. ¿Y cómo haces para mantener? Hoy vivimos en un mundo que está hiperestimulado, ¿no? Y vos trabajás, o sea, vos dirigís una carrera universitaria con gente chicos que entran del secundario que están en plena época de hiperestimulación, ¿no? Y que además tienen Sí,
una avidez por el conocimiento, porque también están eligiendo una carrera universitaria desafiante. Entonces, tenés como que competir con un montón de otros estímulos para ganar un espacio en su mente, para ganar su atención, para mantenerlos adheridos al formato de educación que ustedes les dan. ¿Cuán desafiante es ese escenario hoy y cómo se las arreglan y qué tipo de iniciativas se están llevando adelante como para poder estar nada, compitiendo por la atención de esos alumnos, ¿no? Sí, sí, eso es verdad, es un muy buen punto. Bueno, usamos todo lo que podemos, la verdad. En ITBA actualmente en la carrera hay muchos investigadores de CONICET que tienen proyectos muy copados, entonces un punto de atracción es eso también, tratar de seducir a los alumnos para que colaboren con los proyectos de investigación. Normalmente a los chicos les gusta mucho participar de proyectos de investigación y todos los investigadores que estamos en la carrera siempre tenemos 2 o 3 chicos colaborando que hacen como, digamos, meses de colaboración y van pasando por distintos proyectos como una forma de explorar también qué es lo que a ellos les puede gustar más de la carrera, ya que es algo súper amplio. Nosotros recomendamos mucho ser proactivos, ser curiosos, meterse en todos los lugares que puedan para ir atravesando esas experiencias que son los que te definen después. A mí me gusta esto, aquello, esta área temática, la otra. Entonces, bueno, en ese sentido hay como mucha ebullición en términos de proyectos de investigación y los chicos en segundo año ya tienen las puertas abiertas de un laboratorio de investigación que no es fácil de conseguir y la verdad que sacan bastante rédito de eso los estudiantes. En ese sentido, lo movemos por ese lado. Y después, bueno, incitamos, digamos, el ITBA también tiene bastantes políticas para impulsar investigación, que normalmente es lo que a los chicos más los convoca. Entonces hay bastantes políticas de ayudas a la investigación, a la iniciación a la investigación. Chicos que después quieran hacer su doctorado, también hay ayudas económicas para eso. Hay concursos también de ideas. De hecho, hace poquito se hizo el primer encuentro interdisciplinario de estudiantes de biociencias en el Hospital Italiano y nosotros mandamos una comitiva de alumnos a participar. Los 2 premios que salieron de este encuentro, en los dos equipos había estudiantes SIDVA, así que todo eso los chicos los mueve un montón y bueno, y se suman, la verdad, que con bastante entusiasmo al proyecto. Y cuando esos proyectos tienen impacto y lo ven inmediatamente, imagino que más, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa acá en Guru que tenemos mucha gente, o en etapa de facultad, de hecho tenemos gente de Litva trabajando, ¿sabes? Tenemos Claro, sí, sí, un convenio de pasantías ahí, y tenemos gente trabajando que está estudiando todavía, gente que acaba de salir de la facultad, gente que lleva ya varios años ya ejerciendo. Y vemos que cuando los proyectos, digamos, tienen más impacto en la sociedad, se enganchan más y les gusta más, obviamente, participar en proyectos que estén más cerca del punto de impacto, ¿no? Donde puedan ver rápidamente el esfuerzo, el fruto de su trabajo tiene directamente un impacto positivo sobre el hospital, la sí, clínica, el paciente, ¿no? definitivamente, sí, porque también pensemos que hoy los chicos tienen como una dinámica distinta a la nuestra, ¿no? Hoy los chicos necesitan todo más rápido, todo ya, y entonces, bueno, tener resultados en el corto plazo para ellos es un motivo de estimulación bastante importante, sí, definitivamente. Normalmente los proyectos de investigación que más seducen son esos, ¿no? Los que ven un impacto directo sobre la sociedad. Excelente. Y Paula, si te tenés que parar de acá a 5 años y decirme, bueno, mira, creo que estos van a ser los, no sé, los principales cambios que vamos a ver en las carreras de tecnología y en la salud en estos años, considerando todos los avances tecnológicos que hoy hay, ¿no? Todo el advenimiento de la inteligencia artificial, etcétera. ¿Dónde pensás que va a haber mayor impacto, mayores cambios y cómo prepararnos, ¿no? Para eso también. Sí, bueno, a ver, en particular te hablo desde la bioingeniería, un poco más mirando quizás
a cómo la tecnología va a afectar a la salud, va a haber enormes cambios. Muchos, como vos decís, tienen que ver con la inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, de acá a 5 años, muy probablemente la dinámica del asistencialismo cambie en los hospitales. Probablemente en un futuro muy cercano la gente deje de asistir tanto a la consulta al hospital y tenga más posibilidades o herramientas de monitoreo remoto. Por ejemplo, eh, hoy en día vos podés tener una pulserita que te pones como si fuera un reloj y te mide presión de pulso, temperatura, frecuencia cardíaca, impedancia galvánica de la piel, acelerometría. Con esas cosas ya podés tener información del paciente o de la persona de frecuencia cardíaca, de su estado emocional, de si se cayó, no se cayó. Un montón de cosas que te permiten por ahí tener un seguimiento centralizado de un montón de pacientes, los cuales ya no necesitan ir a la guardia si tienen tal o cual cosa, a menos que sea una cuestión urgente muy imperante, pero se puede hacer seguimiento de medicación de pacientes de manera remota, titulación, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante ponerse al día con todas las herramientas que tenemos nosotros de inteligencia artificial. También hay un tema con la inteligencia artificial y es que está generando bastante resistencia para ser implementada o utilizada a gran escala en la medicina, y justamente que es porque la inteligencia artificial o sus modelos normalmente se comportan como cajas negras. Entonces es muy difícil eh, confiar en un sistema que te dice este paciente tiene este diagnóstico o aquel, si vos no sabes cómo llegó al diagnóstico. Porque imagínate que como médico la responsabilidad grande que implica, ¿no? El confiar en un sistema que muy bien no entendés. Entonces hay una movida muy grande de inteligencia artificial explicable, que un poco es abrir esas cajas negras y decir, bueno, mira, este modelo de inteligencia artificial llegó a esta predicción o a esta clasificación por tal o cual cosa, ¿no? Y ahí hay un montón de modalidades de explicaciones, con ejemplos, contraejemplos, espacio de características, bueno, cuestiones técnicas, pero la cosa es abrir un poco ese modelo de caja negra y que el usuario entienda un poco mejor por qué se llegan a los resultados que se llegan. Eso esperamos que también abra un poco, digamos, el paso a la escalabilidad de la inteligencia artificial en los sistemas de salud. Y hacia eso vamos en ITBA desde un montón de lugares, ¿no? Para empezar, introduciendo materias selectivas de estas que los chicos eligen en el último año de sus carreras, que tienen que ver con esto. Tenemos Internet de las Cosas, tenemos, bueno, ciencia de datos, analítica, tenemos muchas materias, programación web, una cantidad de materias que van hacia esa dirección, por supuesto, y también proyectos de investigación. Uno de los proyectos de investigación de vinculación tecnológica en el que estoy yo tiene que ver con determinar mediante inteligencia artificial a través de la foto de un plato de comida qué ingredientes tiene ese plato. Y entonces, qué porcentaje tenemos de proteínas, qué porcentaje de hidratos de carbono, porcentaje de fibra, etcétera. En ese proyecto trabajan también 2 alumnos del ITBA. Entonces, la idea también es, desde todos los lugares que podemos, volcar eh, el trabajo en estas tecnologías emergentes y hacer partícipes a los chicos. Va un poquito por ahí. Clarísimo. ¿Y cómo haces para Sí, mantenerte actualizada? Porque vos me decías, bueno, cuando me contabas cuando te convocaron a vos para revisar el programa por el marco formal de la CONEAU que así lo solicita, esa ventana para hacerlo seguramente que la CONEAU pide es mucho más larga de lo que la innovación se va dando. O sea, acá, viste, en 6 meses cambiaron todas las tecnologías, cambian las corrientes. Entonces, internamente también lo tienen que hacer esa evaluación constantemente para decir, ¿estamos o no actualizados con el programa? ¿Cómo haces para mantenerte actualizado en un sí. universo tan cambiante? Digamos, a todos nos cuesta mantener actualizado en el día a día. ¿Cómo hacen ustedes
desde la universidad tal porque cual. aparte es lo que convoca a los estudiantes esa actualización, ¿no? Como que lo que los mantiene De- enganchados. Definitivamente, sí, ese es un poco el desafío. Bueno, tenemos muchas herramientas. Nosotros, para empezar, tenemos un comité asesor que está formado por gente de industria y por investigadores que de alguna manera nos van teniendo al día de cómo, digamos, para dónde va la industria, para dónde van las últimas tendencias en investigación. Y eso lo tratamos de volcar siempre en este sistema de materias selectivas que nosotros tenemos en el último año. Entonces, la idea es que esas electivas tienen la posibilidad de renovarse todo el tiempo. Eso es algo vivo, digamos. No es que yo tengo este set de materias electivas y ahí te quedaste, te moriste hasta la próxima revisión de CONIAU. Eso es como un río que va fluyendo, ¿no? Y este año por ahí te ofrecemos microfluídica, IoT, edición genética, cultivos celulares, biotecnología aplicada, impresión 3D. Y por ahí dentro de 2 años te vamos a ofrecer un conjunto de materias electivas completamente diferente. Esa es nuestra gran herramienta de actualización que tenemos en el plan de estudios. Y eso es un poco lo potente del diseño, ¿no? Que ese último año es muy vivo y va muy cambiante. Cambiante siguiendo alguna lógica de la industria o alguna lógica de las últimas tendencias de la investigación. Además, también tenemos otra herramienta que no es tan protocolar, pero yo la uso mucho, que tiene que ver con el contacto con las empresas donde los chicos hacen pasantías. Entonces, al tener un contacto bastante fluido con esas empresas, podés tener un feedback de qué le falta al chico en términos de formación para que se adapte más rápido o mejor a la empresa o al puesto de trabajo en particular. Y eso es una herramienta también bastante útil para ir haciendo ajustes sobre las distintas áreas temáticas. Clarísimo. Cuando salió ChatGPT, la intersección entre ChatGPT y educación fue fue controversial, ¿no? Y había de todo. Hubo Sí, posturas, estaban los que perseguían, que estaban tratando de identificar a qué alumno lo había usado como para poder marcarlo y castigarlo o penalizarlo. Después estaban los que lo promovieron, los que lo incentivaron, incluso estaban los que lo incorporaron dentro de su programa. ¿Cuál fue la postura de ustedes? O sea, ¿cómo están hoy en día con respecto al uso de inteligencia artificial generativa, específicamente de ChatGPT, que es lo que más se difundió, ¿no? sí, bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido ir contra ChatGPT, es un poco ir contra los molinos de viento, así que dijimos, bueno, lo aceptamos, pero cambiamos la forma de evaluar. Tratamos de llegar a instancias bastante más personalizadas de evaluación, donde podemos, digamos, evaluar realmente si eso que está escrito en el informe digamos, cuajó en el alumno, ¿no? O si fue un copy-paste y nada más, o si realmente, bueno, en ese proceso de preguntarle a ChatGPT, pasarlo al informe, adaptarlo, hubo un proceso de aprendizaje, porque ¿por qué no, no? ¿Por qué no podemos aprender también de ChatGPT? Es una herramienta más y la verdad que no tiene mucho sentido el, el luchar contra ella, sino más bien es mejor intentar orientar las evaluaciones a cosas más como de libro abierto, ¿no? Que vos podés Sí. tener el chat ahí al lado, pero si no tenés algún proceso interno tuyo de integración y de síntesis, el chat GPT probablemente no te sirva de mucho. Total. Eso Sí, fue un fomentar como el poco la espíritu idea. crítico, ¿no? Como Y fomentar el sí, espíritu crítico. sí, sí, creo que vale la pena y toda herramienta que sirva para ayudar en este proceso de aprendizaje, bienvenida. Que además la inteligencia artificial está la cara de la moneda del chat GPT, pero después tenemos otra cara de la moneda de inteligencia artificial en educación superior, que es un golazo. O sea, yo con inteligencia artificial puedo generar una educación mucho más personalizada que sin inteligencia artificial puedo detectar las metodologías de estudio de cada alumno, qué le sirve más a cada alumno y presentar o adaptar los contenidos de acuerdo
a la metodología que mejor le viene a cada alumno, puedo hacer aprendizaje adaptativo, o sea, ir escalando el nivel de dificultad y de ritmo, de tiempos, de los contenidos de acuerdo a cada alumno. O sea, tengo un montón de herramientas de la inteligencia artificial que son poderosas también para usar desde el lado del docente, ¿no? Clarísimo. Una vez un ingeniero me decía, el buen ingeniero no es el que sabe todo, sino el que sabe cuáles son las buenas fuentes de información, es capaz como de desafiarlas, criticarlas y utilizarlas, ¿no? Pero como Saber, un claro, administrador de una gran biblioteca de recursos, al fin y al cabo. exacto, la idea es no tener en la cabeza la información, sino saber cómo usarla. Sí, Exacto. definitivamente. Nosotros en ese sentido, y también trabajando un poco con esto de la multidisciplinaridad, tenemos en el medio de todas las carreras de ingeniería, metimos una materia que se llama metodología del diseño y otra que es proyecto interdisciplinario, que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con el ingeniero tiene que, aparte de tener su saber técnico, que adaptarse a, bueno, a tener equipos multidisciplinares, que un ingeniero que está estudiando ingeniería mecánica va a tener que hablar con un ingeniero electrónico en algún momento de su vida, con un bioingeniero, con un ingeniero químico. Entonces, esta materia, justamente, la idea es a los chicos se les presenta un proyecto, un problema ingenieril de, bueno, digamos, del nivel de dificultad de tercer año, y se forman grupos interdisciplinares con estudiantes de mecánica, química, electrónica, de ingeniería, y tienen que llevar adelante una resolución para ese problema. Entonces ahí te das cuenta que, nada, los chicos sí o sí se ven forzados a trabajar de manera colaborativa. Y no existe más el super ingeniero que sabe todo, que centraliza todo el conocimiento. Ahora lo importante o el desafío está en cómo entre todos hacemos a una solución común y cómo cada uno suma su partecita, su especialidad. Y el desafío está en cómo me comunico de manera eficiente con esta gente que habla un lenguaje distinto al mío y va por otro lado, y no solo eficientemente, sino rápidamente, porque hoy en día también las soluciones tienen que ser rápidas. Entonces, vamos más para un paradigma de trabajo colaborativo, con metodologías ágiles, y un poco esas dos materias en tercer año trabajan mucho eso. Ya no es más la figura del ingeniero, el superhombre, ¿no? De Nietzsche. Ahora ya somos todos ingenieros chiquititos que juntos sumamos mucho más que uno grande. Clarísimo. Hacia allá Y eso, tenemos que ir, ¿no? y eso entiendo que en la bioingeniería es incluso hasta más relevante, ¿no? Porque está justo en el medio de la intersección entre el mundo médico, el mundo de las biologías y el mundo ingenieril. O sea, además de hablar de diferentes ciencias, hablan casi diferentes idiomas, ¿no? Porque por ahí de un ingeniero electrónico, un Sí, ingeniero mecánico, hablan de distintos ámbitos, pero bueno, el lenguaje ingenieril con las ciencias duras de fondo, no sé, como son personajes más similares, pero el ingeniero y el médico son distintos, ¿no? El médico, el enfermero, kinesiólogo, todo el profesional de la salud, o mismo un biólogo, si es en un laboratorio, o un bioterio, un biólogo, alguien que está trabajando en el ámbito del laboratorio, pero entiendo que son dos perfiles distintos. ¿Cómo hace para fomentar también esas habilidades blandas en la formación? En general, las universidades no te preparan para esto. ¿Cómo hacen ustedes para ayudarlos un no, poco, además de estos nosotros sí, proyectos, ¿no? ¿eh? Nosotros tenemos varias materias que apuntan hacia eso. Igual, a ver, empecemos porque también la base curricular de bioingeniería es un mix interesante, ¿no? Los chicos, mientras están estudiando matemática uno, 2, física uno, están estudiando también anatomía, histología, con lo cual ya desde su formación en las bases van tomando un poco de jerga del médico, o por lo menos van entendiendo un poco más los dos mundos. Eso ya es un terreno ganado a la hora de tener que hablar con un médico, con un biólogo, que es verdad, son dos mundos bastante más distintos que el de un ingeniero electrónico y un mecánico, definitivamente. Pero además también los chicos tienen un montón de materias selectivas que apuntan a esas habilidades blandas.
tenemos, no sé, nosotros tenemos formación para emprendedores, creatividad, neurociencias y desarrollo productivo. Hay un montón de materias que también apuntan un poco a eso, ¿no? A desacartonar un poco al estudiante. Y ya el mero hecho de poder elegir tu formación también te pone en un lugar más de interpelación, que apunta más a un lugar de creatividad, a un lugar de comunicación, a un lugar que tiene mucho más que ver con las ciencias blandas que con las duras, ¿no? Y eso creo que también le aporta al bioingeniero, digamos, el normalmente, o por lo menos cuando yo estudié, yo tenía 50 materias, de esas 50 materias, si había 4 electivas era mucho, y ¿es esto lo que tenés que hacer? No te preguntes mucho más, hacelo y se acabó, si querés graduarte, ¿no? Ahora la idea es, no, vamos a empezar a ser un poco partícipes a los chicos de su propia formación, porque eso te pone en un lugar muy distinto al tenés que hacer, tenés que hacer, tenés que hacer, tenés que aprobar, cursar, aprobar. Es muy distinto cuando el chico dice, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer yo? Y empieza como una búsqueda que de alguna manera lo posiciona en un lugar un poco más abierto. Eso también lo favorece a poder hablar con distintos actores de este escenario multidisciplinar con mucho más éxito, ¿no? Porque te genera una apertura un poco más importante. Totalmente, totalmente. ¿Y han visto que eso genera también más adherencia a la carrera? Que hay Te, menos gente que deja la carrera por eso. Sí, nosotros normalmente no tenemos mucha gente que deja, en términos de porcentaje, un problema con la gente que deja la carrera. Normalmente el éxodo se da en los primeros años, porque son los más duros, No, eh, son los años donde los matan con matemática, con física, y no ven mucho para qué están haciendo tanto esfuerzo. Ya los últimos años de la carrera son los más lindos porque es donde empiezan a ver realmente en qué consiste la carrera, qué pueden hacer, qué, qué áreas tienen. Es como que se empiezan a abrir ahí un montón de ventanas que para ellos están buenísimas porque es todo aplicación, ¿no? Es todo no, en lo que se pueden convertir ellos el día de mañana. excelente. Buenísimo. Paula, nosotros el podcast se llama Walk the Talk porque no, tenemos una rutina para fomentar la creatividad, que es tener algunas reuniones caminando y además también le pusimos ese nombre a un juego de palabras por la coherencia entre lo que, el ámbito en el que emprendimos y lo que nos gusta hacer, ¿no? Entonces, te quería preguntar si vos tenés alguna rutina personal para fomentar tu creatividad o incluso si se lo fomentan en los alumnos, que tengan espacios, no sé, a nosotros lo hacemos con reuniones caminando porque eso nos energiza. Pero bueno, por aquí han pasado gente que nos cuenta que el ejercicio es una forma, otros que lo hacen con la lectura, otros que se bloquean espacios en la agenda solo para pensar y tratar de no hacer nada, otros que meditan. ¿Tenés alguna de esas rutinas que uses para vos, para tu propia creatividad? Sí, 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 yo voy por ahí por la última, yo hago yoga Ah, y perfecto. cuando puedo medito también. Sí, depende del tiempo, ¿no? Porque es un poco complejo manejar también los tiempos, pero sí, es muy importante, sobre todo cuando llevas una rutina tan exigida, es importante cada tanto limpiar, ¿no? Hacer un reset y que la CPU no se cargue de tantas tareas y arrancar de cero. Así que sí, esa es un poco mi rutina, ¿Y se yoga y los inculcan a los meditación. alumnos de alguna forma? Creo que también es importante, ¿no? Eso. Es verdad, no, todavía no, pero bueno, no es mala idea, ¿eh? Para el nuevo edificio que estamos pensando en ITBA, por ahí poner algún lugar para yoga o meditación no estaría nada mal. Esa Buenísimo, qué bueno. la tomo y te la Buenísimo. robo. Vale, buenísimo. Paula, muchísimas gracias por haber estado, gracias por tu tiempo, por habernos compartido tu trayectoria, tus pensamientos, que nos hayas compartido lo que están haciendo de la carrera de bioingeniería en el ITBA, de lo que nos ha tocado conocer desde URU, nos encanta lo que están haciendo, los profesionales que han salido de ahí son todos geniales, por lo menos con los que nos hemos cruzado. Así que nada, gracias, realmente ha sido un placer. No, por favor, gracias a vos, Luciano, por este espacio y bueno, por poder hablar de lo que nos gusta y nos apasiona. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Hasta luego.
A vos, Luciano.